Fox ya había desaparecido antes. Denki se lo recordaba repetidamente a medida que pasaban los días sin que Fox volviera a aparecer tras su maldita misión. Sobre todo después de que todas sus llamadas fueran ignoradas y Fox le hubiera dicho que olvidara su existencia. Una orden que ni él, ni Hitoshi, ni el público en general parecían dispuestos a cumplir. Entonces Shinzo se quedó en silencio. Eso fue lo que lo asustó. Shinzo no era como Fox. Era normal. Mostraba su rostro y no aparecía en medio de la noche sangrando profusamente y desmayándose en el suelo. Shinzo era como Denki. Aún así, desaparecía sin dejar rastro alguno de dónde estaba ni de qué le había pasado. Frustrado, tiró su teléfono al suelo y se aseguró de que no se hubiera roto contra el duro suelo del almacén. Hacía más frío de lo normal, y las marcas de los pequeños rasguños que los tres se habían hecho durante el entrenamiento habían desaparecido. Borrados de la existencia, como Shinzo y Fox. Su almacén estaba vacío, Fox no daba señales de volver y Denki estaba muerto de miedo. Shinzo era su amigo, y aún así, había desaparecido como si nada, como si todo lo que habían hecho no significara nada. Fox era cualquier cosa menos una presencia confiable. Estaba nervioso, ansioso y listo para saltar por cualquier cosa, pero Shinzo estaba tranquilo, normal y, en ocasiones, herido por razones que no podía explicar. Ahora ambos se habían ido. Podrían haberlo secuestrado, y él no tendría ni idea. No podía decirle a su madre que había estado con Fox, aunque le gustara. Denki, en el mejor de los casos, estaría castigado y, en el peor, arrestado, y entonces Fox no tendría a nadie a quien recurrir. La policía solo dijo que las peleas de la infancia no significaban su desaparición y lo expulsaron antes de que pudiera siquiera discutir. Denki se había quedado sin opciones, así que fue al almacén donde solían entrenar. Allí usaría su don e imaginaría cómo sería cuando fuera un héroe de verdad. Él y Shinzo estarían en la UA, Fox también estaría allí si superaba cualquier estupidez que lo frenara y entraba en el programa de reforma para justicieros. Habían tenido múltiples conversaciones al respecto, y habían pasado horas dándole vueltas a por qué no se dejaba llevar al programa. En aquel entonces, pensó que discutir era una tontería. Ahora, lo aceptaría 1000 veces antes que el silencio. Un sollozo se le atascó en la garganta. Las lágrimas le inundaban los ojos y amenazaban con desbordarse cada vez que sollozaba en el silencioso y resonante almacén. Tuvo que secárselas con la manga para que la electricidad que le llegaba a los dedos no le alcanzara la cara accidentalmente. Cada vez que se limpiaba la cara, seguían brotando más lágrimas. Las emociones lo habían atrapado y no lo soltaban mientras le temblaban las piernas y se arrastraba por el suelo para detenerlas. El suelo estaba tan frío como lo recordaba, aunque nunca parecía importarle cuando sus amigos estaban allí. Denki quería a sus amigos, pero sus amigos se habían ido y él no sabía a dónde habían ido. Volvió a mirar su teléfono y resopló, conteniendo un sollozo al tomarlo. Movió los dedos con soltura mientras buscaba el contacto de Shinzo. Sus conversaciones telefónicas eran bastante escasas. Algún meme o, ¿dónde estás? Llenaba el silencio que tenían. A Shinzo siempre se le daba mejor hablar en persona. Por favor, solo dime que estás bien. Añadió al interminable bloque de mensajes sin leer que había enviado en los últimos días. Pasaron los minutos mientras miraba la pantalla, sin una sola señal de movimiento. Luego aparecieron las burbujas de escritura. Denki prácticamente se puso de pie de un salto al verlo. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras chispas salían de sus dedos en oleadas. Entonces, sus pies tropezaron y cayó al suelo de inmediato. Al menos entonces estaba feliz de que nadie lo viera hacer eso. Estoy bien, solo tuve una mala semana, nada más, respondió Shinzo, con la misma calma que en todos los mensajes que le había enviado a Denki. Como si minutos antes no lo hubiera hecho pensar que estaba muerto, secuestrado o algún otro destino horrible. Shinsou. Pensé que te habían secuestrado con Fox. Tenía que tener cuidado de no electrocutar su teléfono y romperlo mientras escribía. Él no fue secuestrado, él simplemente renunció. Denki sintió que se le encogía el corazón. No era tan malo como los otros destinos horribles que había imaginado que Fox sufriría en su ausencia, pero, aún así, renunciar no era algo que viera en Fox. A Fox le encantaba ayudar a la gente. En cada oportunidad que tenía, se lanzaba ante una bala para salvar a alguien o tomaba un cuchillo para evitar que alguien se cortara. Si Fox hubiera podido recibir 100 balas para evitar que alguien recibiera una, lo habría hecho. Era más fácil con su curación,
claro, pero el chico era la persona más desinteresada que había conocido. Algo horrible debió haber sucedido si él hubiera renunciado. ¿Cómo pudo renunciar? Se está culpando a sí mismo por algo que no es su culpa. Cuando no lo es, esta vez está mal. Fox podía ser la persona más desinteresada que había conocido, pero también era el más autocrítico. Aceptaba con naturalidad los defectos de los demás, mientras que los suyos, por insignificantes que fueran en comparación, eran para él como pecados capitales. Algo que siempre tenía que expiar, pasara lo que pasara, como si no hubiera expiado los pecados que había cometido y algunos más. Denki negó con la cabeza. Puede que no siempre entendiera el razonamiento de Fox sobre ciertas cosas, pero Fox las entendía. Por muy tontas que fueran. Es algo que pasó cuando era niño. La gente tonta lo odiaría por eso. Bueno, diles que se la metan donde no da el sol. Denki hacía muecas mirando su teléfono como si Shinzo pudiera verlo al otro lado. En serio, Fox podría haber asesinado a alguien, y Denki estaría dispuesto a esconder el cuerpo, sin preguntas, bueno, bastantes. Fox nunca le haría daño a nadie a propósito. Simplemente no era ese tipo de persona. Se necesita algo más que ser cruel con él para convencer a Fox de que se pase de la raya. Se quedó allí sentado, mirando el mensaje un rato. El sonido de la lluvia golpeando las paredes del almacén era lo único que lo mantenía en ese momento. Algo malo había pasado. Podía deducirlo. Era tan malo como para que Fox se fuera para siempre. Se estaban acercando y de repente le quitaron la alfombra. No era justo. La ciudad no merecía perder a Fox, había visto los artículos y los videos, y Fox los había ayudado a todos más de lo que podía admitir estando con él sin que se apartara, y Denki no quería perderlo. Era una inspiración, alguien fuerte y valiente a quien la gente admiraba. Denki había estado entrenando con él, y a través de él conoció a uno de sus mejores amigos. Shinzo era su amigo, era quisquilloso, brusco y divertidísimo, pero su amigo. Había conocido a su madre, de hecho, hacía tiempo que eran amigos. Por mucho que Denki no quisiera perder a Fox, tampoco quería perder a Shinzo. Volvió a coger el teléfono y dejó que la luz azul le iluminara la cara. Le hizo llorar, pero contuvo lo que esperaba que no fueran lágrimas y volvió a escribir. Bueno, no me vuelvas a callar. De acuerdo, una silenciosa advertencia de que no iba a dejar que Shinzo lo alejara como Fox intentaba. No le sorprendía en absoluto que Shinzo supiera lo que pasaba con Fox, no era ajeno a la tensión romántica y los había visto entrenar, era como dos pájaros bailando para intentar atraer a una pareja, pero eran amigos. Fox no podía simplemente pasar el rato con el chico que le gustaba muchísimo, y Shinzo tampoco, al fin y al cabo, eran un grupo de entrenamiento. Tenía un chat grupal para demostrarlo. Lo tienes, Kaminari. No era ni de lejos lo que quería, ni tampoco lo suficiente, pero podía lidiar con ello. Denki siempre encontraba la manera de lidiar con ello. Incluso si lidiar con ello consistía simplemente en sentarse en un almacén con lágrimas en los ojos mientras deseaba que sus amigos regresaran. De todas formas, no era como si alguien estuviera escuchando. Habían pasado 20 días sin ver a Fox cuando Ochako empezó a preocuparse. 70 cuando se armó de valor para hacer algo al respecto. 2 meses sin ver a Fox en la calle. Su blog pendía de un hilo mientras la bombardeaban con preguntas sobre su paradero, como si fuera a saber algo. Ochako estaba asustada. Nadie sabía qué le había pasado, y la comisión y la policía aún no habían emitido un comunicado anunciando su captura, así que Fox estaba en la clandestinidad o muerto. Ninguna de las dos cosas le servía de mucho. A Ochako no le gusta pensar que es egoísta. Entiende por qué algunos la ven así, queriendo ser una heroína por dinero, pero no lo es. Sus padres solo necesitan ayuda económica, y ser una heroína es la mejor manera de lograrlo. El blog fue solo un pequeño detalle intermedio, y le generó ingresos. Algún patrocinio que aceptó sin pensarlo 2 veces. Con la partida de Fox, esos recuerdos se redujeron a casi nada. Eso era lo que la impulsaba a salir a los tejados por la noche, más allá de su preocupación por alguien a quien quisiera considerar amigo. Llevaba una máscara, una de conejo, y una capucha ajustada sobre la cabeza para cubrir su cabello recogido. Su atuendo era completamente negro por razones obvias, ya que no tenía la valentía de Fox para vestirse de verde y potencialmente destacar en la oscuridad. Era sencillo, hecho con cosas que rebuscó en su habitación, pero llevaba leggings negros y una sudadera negra con capucha, con uno de los viejos cinturones de herramientas de su padre alrededor de la cintura y un par de cuchillos y un taladro bien guardados.
A Ochako le gustaba su atuendo, y sus armas eran lo único que le impedía correr de vuelta a casa mientras se movía por el borde de los tejados. ¿Cómo demonios había hecho Fox esto? La mayor parte del tiempo que había pasado en una azotea antes de esto fue para tomar fotografías de Fox, y él lo hizo parecer fácil. Después de su tercer casi resbalón, decidió que no era nada fácil. Ochako solo necesitaba conseguir lo que buscaba y volver a casa. El único problema era que no sabía exactamente cómo obtener información sobre el paradero de Fox. No podía andar preguntando a cualquiera que se cruzara. No era tan idiota. Si la policía ni siquiera hubiera publicado un comunicado informando al público dónde estaba Fox, entonces cualquier delincuente en un callejón sin salida tampoco lo sabría. Así que se dedicó a correr por los tejados sin saber qué hacer. Su mejor opción fue preguntar a gente sospechosa en bares si sabían algo, pero eso le costaría dinero o favores, y no estaba dispuesta a renunciar a ninguno de los dos. Después de todo, quería entrar en la UA. Así que estaba atrapada, confundida y a la intemperie con una máscara de conejo, sin ningún plan. Quizás era una idiota. Ochako bajó por la escalera de incendios lo más silenciosamente posible para no molestar a la gente que dormía en el complejo de apartamentos sobre el que acababa de subir. La caída al suelo ni siquiera era tan alta como las que había visto saltar a Fox con sus propios ojos, pero la idea de saltar por la borda le revolvía el estómago. Fox debía de tener una habilidad curativa, era la única forma de explicar sus momentos de saltar de edificios y estar bien o de recibir disparos y estar bien. Ochako, lamentablemente, no tenía un don curativo, lo que solo hizo que esto de salir de noche fuera aún más aterrador. No era una justiciera, no, era más bien una acechadora nocturna. Una reportera en busca de información con una máscara que intentaba ocultar su rostro. Había visto la máscara y la había comprado. Era rosa claro, monísima, y le ocultaría la cara si necesitaba correr muy rápido o hablar con alguien que no estuviera en el lado correcto de la ley. Una victoria, una victoria. Sus dudas sobre no ser una justiciera se disiparon cuando oyó a alguien gritar a pocos metros de ella. A su derecha, en el callejón, había una chica a punta de pistola. Joder, la estaban a punta de pistola. El repentino coraje de Ochako, que la hizo correr directamente hacia donde oyó el grito, no duró lo suficiente como para llegar al callejón. Esto era peligroso, era una justiciera, si lo hacía, ya no estaría corriendo por ahí. Su cabeza se movía de un lado a otro mientras buscaba a un héroe, a cualquier héroe que la salvara. El barrio en el que vivía no era precisamente elegante, pero tampoco pobre. Aún así, no había muchos héroes. Fox solía patrullar por allí. Era él quien solía salvarlos. Ahora Fox se había ido. Ochako no era tan buena como él, pero estaba aquí. Le quitó la gravedad al taladro y sostuvo el cuchillo con la otra mano. Aquí no pasó nada. El hombre del arma no la esperaba, así que pudo estirar las piernas sin que él se diera cuenta. Entonces giró la cabeza bruscamente y la apuntó con el arma. Ella se la arrancó de la mano de un manotazo, por puro reflejo, y sin querer le cortó el antebrazo con el cuchillo. Entonces vio cómo el arma resbalaba por el suelo y chocaba contra la pared. Él miró el arma y luego la miró con una rabia que la asustó aún más que el arma. Su brazo parecía crecer cada segundo que Ochako pasaba en posición defensiva, y entonces lo vio tambalearse hacia atrás, listo para golpear, y extendió la mano para quitarle la gravedad. Él se tambaleó hacia un lado, completamente desequilibrado, y ella juntó las manos para devolverle la gravedad al taladro antes de golpearlo en la cabeza y desplomarlo al suelo. Ochako ni siquiera pudo evitar sonreír. La chica la miró con incredulidad, probablemente paralizada por la sorpresa. ¿Quién demonios eres tú? El hombre escupió sangre al suelo mientras hablaba. Intentó ponerse de pie, pero con un movimiento rápido, Ochako dejó caer el cuchillo de carne que robó del cuchillero de sus padres y recogió el arma. Lo sentía completamente extraño en sus manos, un peso extraño que no le gustaba, así que le quitó la gravedad para ayudar. No podía creer lo que acababa de hacer. Las piernas le temblaban de miedo ahora que la adrenalina había empezado a disminuir. El arma le temblaba en las manos, pero no quería parecer asustada. Ochako era una adolescente que no sabía cómo había golpeado a ese tipo, pero lo había hecho, y no iba a dejar escapar esa oportunidad. ¿Qué haría Fox si estuviera aquí? Bueno, Fox no temblaría, y el asaltante al que le apuntaba con un arma cargada no estaría consciente. Se habría dejado una nota adhesiva en la cara y se habría ido.
Ochako, sin embargo, necesitaba comprobar si tenía alguna información, así que ¿cómo lo haría Fox? ¿Estás bien? Se giró hacia la chica que estaba siendo asaltada. Fox siempre sacaba al civil antes de que pudiera resultar herido. La ironía de que antes de esta noche, Ochako fuera un civil se le ocurrió unos segundos después. Hay una comisaría a la vuelta de la esquina. Mantuvo la pistola apuntando al hombre en el suelo y apuntó con el taladro hacia la comisaría. Gracias, señorita. La mujer estaba asustada. Cada movimiento era lento y tembloroso, pero se iba. Eso tenía que ser positivo. Miró a Ochako expectante, como si esperara terminar la frase. Quería un nombre. ¿Acaso tenía un nombre? Conejo, supongo. Ochako intentó sonar segura, incluso con la garganta temblorosa de solo pensar en hablar. Tenía miedo, sí, aún más cuando la mujer se fue y solo quedaron ella y un hombre en un callejón que no se oponía a dispararle a alguien momentos antes. Se quitó de la cabeza la preocupación por el peligro. Ochako Conejo tenía el arma, y acababa de golpear a un hombre. Zorro llevaba un año haciendo esto, Conejo podría soportarlo por una noche. Tengo una pregunta para ti. Intentó que su voz sonara lo más grave posible para que el hombre la viera más aterradora. Al fin y al cabo, era su única oportunidad. A menos que se acostumbrara a salir de noche, no tendría muchas oportunidades de hablar con criminales después de esto. ¿Qué se cambió Fox por su novia? El hombre rió, incorporándose sobre los codos antes de que Ochako acercara el arma a su cabeza. Honestamente, ni siquiera sabía si estaba amartillada, no sabía mucho de armas, ¿vale? Pero el hombre debió pensar que sí, ya que su cuerpo se quedó quieto al tocarle la cara. ¿Dónde puedo encontrar información sobre Fox? Como si fuera a hablar contigo. El hombre escupió sangre en su zapato. La estaba provocando, a ver si de verdad le disparaba. Lo cual no servía de nada, ya que ella definitivamente no quería dispararle. Golpear a la gente en callejones ya era bastante malo. El taladro que tenía en la otra mano le pesaba. Bueno, a Fox no le importaba asustar a un criminal a veces, ¿verdad? Le puso el taladro en el hueco del cuello y presionó el gatillo. No tardó ni unos segundos en ceder. Vale, espacio gris. Ochako ya había visto el lugar. El callejón con el gran letrero que indicaba su ubicación estaba, después de todo, camino a la escuela. Sus padres le habían dicho varias veces que no entrara. Demasiada gente desagradable para una adolescente. Bueno, estaba segura de que sus padres tampoco querían que anduviera por las calles de noche con una máscara golpeando a delincuentes, pero allí estaba. Bien hecho. ¿Quién en el espacio gris? Ochako casi se sintió mal al mirar al hombre, con los ojos llenos de miedo por lo que haría. La gente nunca le tenía miedo a Fox, ¿verdad? Bueno, los criminales le tenían miedo a Fox. Los criminales le tenían miedo a los héroes. Así que no había nada de malo en que los criminales le tuvieran miedo a Rabbit, ¿verdad? No era como si ella fuera a salir a hacer esto todas las noches como Fox. Davy, el camarero, es el único con quien el chico habla de verdad aparte de Stein, se lo guardó para recordarlo. Davy, no tenía ni idea de quién era, pero ya lo averiguaría. Stein, en cambio, sí sabía quién era. ¿Por qué demonios hablaría Fox con él? Gracias por su cooperación. Conejo forzó una sonrisa a pesar de que no se veía tras la máscara y golpeó al hombre en la cabeza con su taladro de nuevo, dejándolo inconsciente. Así que necesitaba ir al espacio gris. Si bien podía ir allí en ese mismo instante, aún no sabía cómo conseguiría la información. Después de todo, Ochako no tenía ni de cerca el dinero suficiente para sacársela. Estaba sumida en sus pensamientos cuando las sirenas, cada vez más cerca, la sorprendieron. Una serie de palabrotas resonaron en su mente mientras salía a tientas del callejón. Recogió su cuchillo y lo guardó en el cinturón de herramientas junto con el taladro, la pistola que, como una tonta, agarró mientras salía corriendo del callejón, y luego subió por una escalera de incendios para volver a un tejado. ¿Qué haría con un arma? Ni siquiera sabía disparar. Se tumbó en la azotea e intentó recuperar el aliento. El sonido de la policía irrumpiendo en el callejón llegó a sus oídos a pesar de sus intentos por bloquearlo. La máscara le apretaba, y su respiración parecía quedarse justo delante de su cara, hiciera lo que hiciera. La máscara de Fox solo le llegaba hasta la nariz, lo que le dejaba la boca libre, probablemente por esa razón específica, para ayudarle cuando entraba en pánico. Ochako se concentró en su respiración, inhalando y exhalando, tranquila y pausada. Aún no podía correr, o la policía de abajo podría notarla.
Así que solo tenía que quedarse allí tumbada, esperando. Algo a lo que estaba muy acostumbrada durante todas las horas que pasaba observando y esperando a que apareciera un zorro. ¿Pasó algo malo aquí?, dijo una voz ronca desde abajo. La víctima dice que había un niño con una máscara de conejo que lo golpeó. Una voz más suave, la de una niña, se rió mientras presumiblemente ayudaba al criminal inconsciente a levantarse del suelo tras los gruñidos que oía. Así que por fin nos da paz el zorro, y él se queda con imitadores. Las voces se apagaron después de eso. Las conversaciones en voz alta y las órdenes compartidas se convirtieron en susurros mientras Ochako se metía en sus pensamientos. No era una imitadora del zorro. Oh sí, no, Fox hacía esto todas las noches, y sabía lo que hacía. Podía entrar en una situación sin miedo y salir herido, pero sin estar dispuesto a rendirse. Su don podía ayudar con eso, el de Ochako le quitaba gravedad. Ella no era tan versátil como él. Una vez que la policía se alejó lo suficiente, se puso de pie y se dirigió a su casa. Esa pelea le bastó, de verdad, y el espacio gris y Davi seguirían allí otra noche. Podía irse a casa, tomarse las cosas con calma y salir otra noche sin necesidad de golpear a nadie. El plan era simple. Entonces oyó un grito. Sus pies se dirigieron hacia él sin poder contenerse, y se preguntó distantemente si así se sentía Fox. Si sentía la adrenalina que la impulsaba a salvar a alguien, la misma que ella sentía en ese momento. El arma en su mano era ingrávida, y el taladro oscilaba con cada paso que daba, pero ella seguía avanzando. En el fondo, deseaba haber sacado la cámara. Si hubiera podido grabar esto, su blog habría cobrado más fuerza. Eso estaba ayudando muchísimo a su familia, y sus padres parecían menos estresados últimamente. Si se grababa a sí misma eliminando a los malos, podría recuperar esa ayuda. Ochako negó con la cabeza mientras corría por la escalera de incendios cerca del callejón donde estaban asaltando a un hombre. Había venido a buscar a Fox, no a envolverse en la justiciera solo para ganar dinero extra. Claro, tenía hambre, y sus padres parecían particularmente cansados últimamente con la destrucción de los ataques Nomu, pero al menos tenían trabajo. Sus padres no necesitaban más motivos para preocuparse por ella. Ochako golpeó al asaltante en la cabeza con su taladro, y este cayó sin oponer resistencia. Al mirar al hombre que había salvado, vio tanta gratitud en sus ojos que se preguntó si la sensación de salvar a alguien podía ser adictiva. Él le dio las gracias repetidamente, y ella simplemente le dijo que tuviera más cuidado. Cuando su estómago rugió por haber corrido tanto esa noche, él agradeció haberle puesto una barra de proteína en las manos y haber corrido antes de que pudiera negarse. Después de eso, se suponía que debía irse a casa, y lo hizo. Sin embargo, hubo una pelea, luego otro atraco, luego alguien intentó robar una tienda y, finalmente, el sol empezó a salir y Ochako seguía por ahí ayudando a la gente. Pero estaba bien, ¿verdad? Nadie podría haberla notado lo suficiente después de una noche. Pasaron semanas desde que Fox salió a la calle para que ella empezara a perseguirlo con una cámara, pidiéndole un comentario para un blog con poco más de 20 suscriptores. Luego, el blog tardó meses en explotar, algo que coincidió con los ataques de los Nomu y su discusión a gritos con Endeavor. La fama de Fox fue algo que le llevó tiempo. Una noche en la que ella se arrastró por puro egoísmo y aprovechó la oportunidad de ayudar a la gente no se comparaba con él. Ochako se tranquilizó con esos pensamientos mientras se desplomaba en su cama, con su equipo de Rabbit guardado a salvo debajo, mientras los ronquidos de sus padres se filtraban a través de las delgadas paredes de su casa. Era sábado, así que podría dormir unas horas más antes de tener que levantarse, y luego otra noche podría ocuparse de Davi. Todo estaría bien. Ochako había subestimado gravemente el poder del público en general. Sobre todo, de uno alimentado por la esperanza perdida de que su justiciero regresara y un miedo abrumador a lo que le había sucedido. Conejo visto cumpliendo el trabajo del zorro. ¿Es un amigo o un enemigo con una máscara falsa? Una niña con máscara sigue los pasos del zorro. ¿Es esto obra suya o el siguiente triste paso hacia el vigilantismo? Conejo, heroína amigable o villana que difama al zorro. ¿Volverá Zorro alguna vez? ¿Se ha visto un nuevo justiciero conejo en su lugar? No había sido su intención, pero a veces las cosas le caen del cielo. Solo había bastado una noche larga y agotadora, para que se publicaran artículos sobre ella. Era solo la ciudad, conmocionada por la desaparición de Fox, aferrándose a la mínima esperanza que les quedaba, pero algo era algo.
Ochako abrió su portátil, abrió su blog y empezó a escribir. Escribir sobre sí misma en tercera persona era inquietante, pero si iba a seguir haciéndolo, tendría que acostumbrarse. Seguiría haciendo esto. Miró la caja debajo de su cama que contenía su mascarilla como si fuera una bomba. En cualquier momento explotaría, y su tonta idea se iría al traste. Sin embargo, siguió mirándola. Y mirándola. Nunca explotó. Volvió a la computadora y siguió escribiendo. Era un poco exagerado de su parte, pero tampoco quería ser indulgente consigo misma. Escribir sobre sí misma se sentía raro, así que pensó en la máscara como otra persona. Una espectadora objetiva, en la medida de lo posible, del recién llegado. Al menos con esto tendría algo que publicar en el blog, algo que la ayudara hasta que volviera Fox. Eso era todo. Entonces pensó en las miradas de gratitud al salvar a alguien. La sensación en sus piernas que la arrastraba hacia alguien que necesitaba su ayuda cada vez. Sus manos, que le dolían pero se sentían más fuertes cada vez que golpeaba a alguien o usaba su don. La sensación de náuseas ni siquiera la afectó tanto como ella pensó que lo haría. Ochako definitivamente tendría que intentar mejorar su forma y estilo de lucha porque todo lo que realmente había hecho era golpear a la gente con cosas pesadas y rezar, pero había funcionado. Suspiró antes de adjuntar una foto que se había tomado de lejos. Parecía que se había topado con el conejo y se había tomado una foto como con Zorro. Le tomó unos 10 minutos mirar la foto para calmarse y aceptar que no había forma de que alguien descubriera que era conejo por la foto, y luego otros 10 para subirla. Quizás se arrepienta, quizás no. Pase lo que pase, Conejo volvió a salir esa noche. Y la noche siguiente, y la noche siguiente.